¿Alguna vez te has preguntado qué se siente al entregar cada segundo de tu existencia, cada átomo de tu energía, para salvar a la persona que amas, solo para descubrir que mientras tú construías un santuario de cuidados, él planeaba su traición a tus espaldas? Imagina un silencio denso, solo roto por el zumbido de una máquina de oxígeno y el tic-tac de un reloj que no marca las horas, sino las dosis de un sacrificio sin fin. En una habitación convertida en enfermería, donde el aire huele a antiséptico y a sueños marchitos, una mujer se ha borrado a sí misma, convirtiéndose en la guardiana de una vida que ya no es la suya. Ella cree que su devoción es el cimiento de un futuro compartido, sin saber que está a punto de ver cómo todo su mundo, edificado con amor y abnegación, se derrumba por un susurro de infidelidad en el pasillo. Esta no es solamente la crónica de una traición, sino el poderoso testimonio de una mujer que se atrevió a renacer de sus propias cenizas, transformando el dolor más profundo en una inquebrantable armadura. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia vida, si has sacrificado tus sueños por alguien que no supo valorarlos, esta historia es un espejo y un mapa para ti. Te invito a que nos acompañes en este viaje crudo y emocional para ser testigo de cómo la resiliencia femenina puede convertir las ruinas en un imperio. Suscríbete ahora y activa la campana de notificaciones, porque cada capítulo de esta transformación te inspirará a reclamar tu propio poder. Dale un like si crees firmemente que después de la tormenta más oscura, una mujer no solo sobrevive, sino que florece con una fuerza que nunca imaginó poseer. No te lo pierdas. La historia comienza en el profundo silencio de una habitación que ha perdido su identidad para convertirse en una enfermería improvisada. La luz que se atreve a entrar es débil, casi tímida, filtrada por unas persianas semicerradas que dibujan franjas de un gris pálido sobre las paredes desnudas. Todo en este espacio parece haber sido despojado de su color original, teñido por una paleta de tonos neutros y cansados que reflejan un estado de convalecencia perpetua. La cama, meticulosamente hecha, ocupa el centro como un altar de enfermedad, rodeada de equipos médicos cuyo brillo metálico y frío contrasta con la calidez ausente de lo que una vez fue un dormitorio compartido. Es un santuario de enfermedad, un lugar donde la vida se ha puesto en pausa, suspendida en un limbo de espera y cuidado constante, un universo contenido en 4 paredes. El sonido predominante no es la música, ni las voces, sino un zumbido bajo y constante, casi hipnótico, que emana de la máquina de oxígeno. Este murmullo mecánico se ha convertido en la banda sonora de sus días y sus noches, una presencia que nunca descansa. A este se le suma el tic-tac implacable de un viejo reloj de pared, un sonido que parece perforar el silencio con una crueldad metódica. Cada segundo que marca no mide el paso del tiempo, sino el intervalo entre una dosis de medicación y la siguiente, entre un cambio de sábanas y una toma de temperatura. El mundo exterior, con sus ruidos de tráfico, sus risas lejanas y el murmullo de la vida cotidiana, parece pertenecer a un planeta distante, una realidad ajena y olvidada. El aire dentro de la habitación es denso, pesado, y lleva consigo una mezcla de olores agridulces que se aferran a la memoria. Predomina el aroma clínico y penetrante de los antisépticos, un olor a limpieza forzada, que intenta, sin éxito, enmascarar el hedor sutil pero persistente de la enfermedad. A esta base química se le superpone el aroma nostálgico y triste de una sopa casera, que yace intacta sobre la mesita de noche, enfriándose lentamente. El vapor que alguna vez prometió nutrición y consuelo, ahora es solo un recordatorio de un esfuerzo inútil. Es el olor del sacrificio no correspondido, del cuidado que se evapora en un ambiente que se niega a sanar, un perfume de estancamiento y devoción solitaria que impregna cada rincón del espacio. Este cuarto es más que un simple espacio físico, es la manifestación tangible del estado emocional de ella. La atmósfera es claustrofóbica, opresiva, como si las propias paredes se encogieran un poco más cada día, robándole el aire y el espacio vital. Se mueve dentro de este confinamiento con una precisión casi robótica, en un silencio autoimpuesto, para no perturbar el descanso del hombre que ama. Cada objeto parece haber sido colocado estratégicamente para maximizar la eficiencia del cuidado, pero el resultado es un entorno desprovisto de alma, de espontaneidad. La habitación es un reflejo directo de su propia vida, ordenada, funcional,
dedicada a un único propósito, pero completamente vacía de su propia esencia. Un capullo que en lugar de proteger, asfixia lentamente cualquier vestigio de su individualidad. Sobre la cómoda, una colección de frascos de pastillas está organizada en filas perfectas, como pequeños soldados en una batalla interminable. Junto a ellos, un cuaderno con una caligrafía pulcra detalla horarios, dosis y observaciones. Un diario de guerra escrito por una única combatiente. En una esquina, una butaca de tela gastada muestra la huella de su cuerpo. El lugar donde ha pasado incontables noches en vela, escuchando la respiración de él, siempre alerta, siempre presente. Estos objetos no son meros accesorios, son los testigos silenciosos de su entrega absoluta. Son los símbolos de un amor que se ha transformado en una carga, las reliquias de una vida que ha sido puesta en servicio, perdiendo por completo su propia dirección y su propio brillo en el proceso. A veces, se acerca a la ventana, abriendo un resquicio en las persianas para mirar el mundo de afuera. La visión es fragmentada, limitada, pero suficiente para recordarle que la vida continúa más allá de esas paredes. Ve a la gente caminar, a los coches pasar. Escucha el eco lejano de la sirena de una ambulancia que no se dirige a su casa. Cada pequeño atisbo de normalidad se siente como una punzada de nostalgia por una existencia que parece haber vivido en otro siglo. Cierra la persiana rápidamente, como si esa visión de libertad fuera demasiado dolorosa de soportar. El contraste entre el vibrante caos del exterior y la quietud pálida de su interior es un recordatorio constante de su completo y absoluto aislamiento, una isla de convalecencia en medio de un océano de vida. Nuestra protagonista, al inicio de esta historia, es casi una sombra, un eco de la mujer que alguna vez fue. Es difícil imaginar que hace tan solo unos años su risa era contagiosa y llenaba cada habitación en la que entraba. Era una mujer vibrante, con una carrera prometedora en el mundo del arte, donde su opinión era respetada y su visión celebrada. Su agenda estaba llena de compromisos sociales, cafés con amigos y viajes improvisados. Vestía con colores vivos, como un reflejo de su espíritu apasionado, y su mirada poseía un brillo de ambición y sueños por cumplir. Era una persona definida por su independencia y su amor por la vida, una fuerza de la naturaleza que parecía capaz de conquistar cualquier desafío que el destino le presentara. Su energía era un imán para quienes la rodeaban, pero la llegada de la enfermedad fue como una lenta marea que, poco a poco, fue erosionando su identidad. La decisión de convertirse en su cuidadora a tiempo completo no fue impuesta, sino una elección que ella tomó desde lo más profundo de su amor. Al principio, lo vio como una fase temporal, un paréntesis en sus vidas que superarían juntos. Con una devoción incondicional, fue colgando sus trajes de diseñadora, cancelando sus reuniones y despidiéndose de sus amigos con la promesa de un «hasta luego». Su mundo, antes expansivo y lleno de posibilidades, se contrajo hasta limitarse a las 4 paredes de esa habitación. Su identidad profesional y personal se disolvió lentamente, absorbida por el nuevo y abrumador rol de enfermera, guardiana y ancla. Ahora, su apariencia física es el lienzo donde se pinta el mapa de su agotamiento. Su cuerpo, antes erguido y seguro, se ha encorvado ligeramente bajo el peso de una fatiga que nunca desaparece del todo. Su cabello, que antes arreglaba con esmero, ahora suele estar recogido en un moño improvisado, más por funcionalidad que por estética. Viste ropas prácticas, a menudo manchadas por los quehaceres del día a día. Una gota de sopa aquí, una mancha de medicina allá. Ha olvidado el tacto del maquillaje sobre su piel y el brillo de sus joyas favoritas. Su rostro, pálido por la falta de sol y de sueño, muestra unas ojeras que se han vuelto compañeras permanentes. Se mueve con una eficiencia silenciosa y resignada, una autómata programada para cuidar. Su rutina diaria es un ritual de servicio, repetitivo e inmutable. Comienza antes del amanecer, en la quietud de la casa, preparando las medicinas del día. Cada gesto está medido, cada acción tiene un propósito. Cambiar las sábanas con movimientos suaves para no despertarlo, medir la fiebre con la precisión de un experto, preparar caldos y purés que se ajusten a su delicada condición. Las horas se llenan con tareas silenciosas. A veces, para poblar el vacío, le lee en voz baja fragmentos de libros que él nunca recordará.
con la esperanza de que el sonido de su voz le brinde algún consuelo. Su existencia se ha convertido en un ciclo de cuidados, una danza solitaria y monótona alrededor de la cama del hombre al que le ha entregado su vida por completo. Pero el sacrificio más grande no es el físico, sino el emocional. Ha aprendido a reprimir sus propias necesidades hasta el punto de no reconocerlas. Si siente tristeza, la traga. Si siente frustración, la disuelve en más trabajo. Ha creado una atmósfera de calma y serenidad artificial a su alrededor, creyendo que su propia paz es secundaria a la recuperación de él. Cada gesto, cada palabra suave, es un testimonio de su amor incondicional, un amor que la ha llevado a anularse por completo. Ella se ha convertido en el pilar silencioso que sostiene su mundo, una presencia constante y tranquilizadora que absorbe toda la negatividad para que él pueda tener un entorno libre de estrés. Un sacrificio que, en su mente, es la prueba definitiva de su lealtad. En el fondo de su corazón, ella albergaba una creencia inquebrantable que alimentaba cada uno de sus actos. Estaba convencida de que este periodo de abnegación total era una inversión en su futuro juntos. Imaginaba que, una vez que la enfermedad fuera solo un mal recuerdo, él la miraría con una gratitud infinita, reconociendo la magnitud de lo que había hecho por él. Creía que este sacrificio era el cemento que solidificaría su relación para siempre, la base sobre la cual reconstruirían una vida aún más fuerte y unida. Esta convicción era su motor, la luz que la guiaba a través de las noches más largas y los días más desalentadores. Era la promesa silenciosa de que su amor sería la recompensa final a tanto esfuerzo y renuncia. Así, la mujer fuerte y resistente que aún habitaba en su interior permanecía en un estado de latencia, oculta bajo capas de sumisión y servicio. Su fuerza no había desaparecido, simplemente había sido redirigida, canalizada por completo hacia el bienestar de otro. Este contraste entre su capacidad interna y su vida actual de opresión silenciosa creaba una tensión casi imperceptible. Era una leona viviendo en la piel de un cordero, una reina sirviendo como una esclava por elección propia. El universo, sin embargo, parecía estar esperando el momento justo, el catalizador preciso que obligaría a esa fuerza dormida a despertar de golpe, recordándole violentamente quién era y de lo que era capaz cuando luchaba, no por otros, sino por sí misma. El momento que rompió su mundo en 1000 pedazos no llegó con el estruendo de una explosión, sino con la delicadeza cruel de un susurro. Ocurrió en una tarde de luz dorada, una de esas tardes en las que, por primera vez en mucho tiempo, la esperanza parecía haberse colado por las rendijas de las persianas. Él se sentía más fuerte. Había comido sin protestar, e incluso le había dedicado una sonrisa que se sintió genuina, un destello del hombre del que se había enamorado. Con el corazón un poco más ligero, ella lo dejó descansando cómodamente en la cama, permitiéndose un instante de optimismo. Quizás, solo quizás, el final de esa larga y oscura travesía estaba cerca. Ese breve sentimiento de alivio fue el preludio de la más devastadora de las tormentas. Mientras caminaba por el pasillo, dirigiéndose a la cocina para empezar a preparar la cena, un sonido anómalo rompió la quietud sagrada de la casa. Eran risas, risas ahogadas, suaves, pero inconfundiblemente íntimas. No era la risa agradecida de un paciente recuperándose, ni la risa cortés de una profesional. Era una risa cómplice, un secreto compartido en voz baja que no estaba destinado a sus oídos. Se detuvo en seco, con el paño de cocina aún en la mano. Su corazón, que hace un momento se sentía liviano, comenzó a martillar contra sus costillas con una violencia sorda y alarmante. El aire se volvió espeso, y cada instinto de su cuerpo le gritó que no siguiera avanzando, que se diera la vuelta. Pero una fuerza invisible la impulsó a dar unos pasos más, moviéndose con la cautela de quien teme confirmar una sospecha terrible. Se asomó por el marco de la puerta de la cocina, un espacio que ella conocía como la palma de su mano, el lugar de sus esfuerzos culinarios y su soledad, y entonces lo vio. La escena la golpeó con la fuerza de un impacto físico. Él estaba de pie, erguido, sin el temblor de la debilidad, irradiando una vitalidad que ella misma le había devuelto con sus cuidados. Y no estaba solo. A su lado, la enfermera que venía a revisarlo por las tardes lo miraba con una familiaridad impropia, con una sonrisa que no era profesional, sino personal y cargada de significado. El golpe final,
el que la quebró por dentro, fue el gesto que vino a continuación. Él levantó una mano, esa misma mano que ella había sostenido durante noches febriles, y acarició el rostro de la otra mujer con una ternura insoportable. El movimiento fue lento, deliberado, posesivo, pero lo peor fue la mirada que le dedicó. Era una mirada que ella reconoció al instante porque la había anhelado durante años. Era el fuego del deseo, la promesa de un futuro, la admiración de un hombre por una mujer, un universo de emociones que ya no le pertenecían, entregado a otra persona en el corazón de su propio hogar. La traición no fue un acto oculto en un lugar lejano, fue una actuación a plena luz, a solo unos metros de distancia. La humillación que sintió fue un veneno de doble filo, agudo y paralizante. No era solo la infidelidad lo que la desgarraba, sino el contexto en el que se producía. Él la había traicionado con la enfermera, la mujer que se suponía era un símbolo de su lucha compartida, una aliada en la batalla por su salud, y lo que era aún más cruel, él estaba usando la fuerza que ella le había devuelto, cada sopa, cada noche en vela, cada oración silenciosa, como la energía para seducir a otra. Él se había nutrido de su sacrificio para poder desecharla. Se sintió como una herramienta, un vendaje usado que se arroja a la basura una vez que la herida ha comenzado a sanar por sí sola. En ese instante congelado en el tiempo, ella no gritó, no irrumpió en la cocina, ni siquiera derramó una lágrima. Simplemente se quedó inmóvil en la penumbra del pasillo, como una estatua de sal. El sonido de las risas cómplices parecía rebotar en el vacío que se acababa de abrir en su pecho. Se sintió completamente invisible, un mueble más en la casa que había construido y cuidado con tanto esmero. Con un sigilo que no sabía que poseía, retrocedió lentamente, paso a paso, sin hacer el menor ruido, hasta que la escena desapareció de su vista. Pero la imagen ya estaba grabada a fuego en su mente, un sello imborrable que marcaba el final de una vida y el doloroso comienzo de otra. Tras la retirada silenciosa, sus pies la llevaron sin rumbo por la casa que ya no sentía suya. Encontró refugio en el pequeño baño de invitados, un espacio frío e impersonal que rara vez usaba. Al cerrar la puerta, el clic del cerrojo pareció sellar su entrada a un infierno privado. En ese instante, el suelo pareció desaparecer bajo sus pies, una sensación vertiginosa que la obligó a apoyarse en el lavabo para no caer. Se miró en el espejo, pero no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Su rostro era una máscara pálida de incredulidad, con los ojos desorbitados por el shock. El mundo se había vuelto irreal, como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar, una película cruel en la que ella era la protagonista involuntaria. La conmoción inicial rápidamente dio paso a un dolor físico, visceral y abrumador. Una presión insoportable se instaló en su pecho, como si una mano invisible estuviera estrujando su corazón y sus pulmones, robándole el aire. Intentó tomar una bocanada de aire, pero solo consiguió un jadeo corto y tembloroso. Un nudo se formó en su garganta, tan tenso y doloroso, que sofocaba el grito de agonía que luchaba por salir. Un sudor frío le perló la frente y la nuca, mientras un temblor incontrolable se apoderaba de sus manos. Las apoyó en el mármol helado del lavabo, esperando que el frío anclara su cuerpo a la realidad. Pero el temblor continuó, un testimonio físico de cómo su mundo interior se estaba haciendo añicos. De repente, los sonidos familiares de la casa se transformaron en instrumentos de tortura. El zumbido constante de la nevera en la cocina se convirtió en un rugido amenazante. El tic-tac del reloj del pasillo, que antes marcaba el ritmo de sus cuidados, ahora resonaba en sus oídos como el martillo de un juez sentenciando su estupidez, cada segundo un eco de su humillación. El olor a antiséptico que emanaba de su propia ropa, antes un aroma de deber y sacrificio, ahora le provocaba náuseas, recordándole el escenario de su traición. Cada estímulo sensorial era una aguja que pinchaba su piel, una sobrecarga que hacía que quisiera arrancarse los oídos y la nariz para encontrar un momento de paz que no llegaba. Sus pensamientos se convirtieron en un torbellino caótico y enloquecedor, un enjambre de preguntas sin respuesta que la picoteaban sin piedad. ¿Por qué? ¿Por qué después de todo lo que había hecho? ¿Acaso su sacrificio no había significado absolutamente nada? ¿Fue todo una mentira? Cada interrogante era más doloroso que el anterior, iluminando los rincones más oscuros de su devoción y mostrándola como una completa necia. Intentaba encontrar una lógica, un motivo,
algo que diera sentido al sinsentido, pero solo encontraba la imagen cruda y brutal de ellos dos juntos, riendo en la cocina mientras ella, a pocos metros, seguía dedicando su vida a él. La ausencia de respuestas era casi tan dolorosa como la propia traición. El núcleo de su agonía, sin embargo, era la aniquilación total de su ser, la sensación de ser completamente invisible. Él no solo la había traicionado, la había borrado, había actuado sin el menor reparo, sin la más mínima consideración por su presencia en la misma casa. Ella no era un obstáculo, no era una amenaza, simplemente no existía en su nuevo mundo de vitalidad recuperada. La metáfora que acudió a su mente fue devastadora. Se sintió como un apósito sucio, una gasa manchada que se arranca y se tira a la basura sin pensarlo dos veces, una vez que ha cumplido su función. Había sido utilizada, consumida y descartada. Esa era la verdad desnuda y cortante de su existencia actual. La imagen de la traición se repetía en su mente en un bucle infernal, cada repetición más nítida y dolorosa que la anterior. Veía la mano de él acariciando la mejilla de la otra mujer, la expresión de deseo en sus ojos, la sonrisa cómplice de ella. Cerraba los ojos con fuerza, intentando desterrar la escena, pero estaba grabada en el interior de sus párpados, proyectada en la oscuridad. Se tapaba los oídos, pero la risa suave y compartida resonaba en su cabeza. No había escapatoria. Estaba atrapada en el momento de su propia destrucción, obligada a revivir una y otra vez el instante preciso en que su amor, su sacrificio y su dignidad fueron arrojados por la borda como si no valieran nada. Finalmente, toda fuerza la abandonó. Sus piernas cedieron y se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el suelo frío y duro del baño. Abrazó sus rodillas, haciéndose un ovillo en un intento inútil de protegerse de un dolor que venía de dentro. En ese momento, en el punto más bajo de su caída, no había ira, ni deseo de venganza. Solo había un vacío inmenso y hueco, una nada desoladora. La comprensión de que los últimos años de su vida no habían sido un sacrificio de amor, sino una estafa. Había entregado su alma en un altar que resultó ser falso, y ahora no quedaba nada. Estaba sola, rota y perdida en las ruinas de una mentira que ella misma había ayudado a construir. La chispa de su transformación no surgió de un grito de rabia, sino del silencio más absoluto, en el punto más bajo de su dolor. Pasaron horas mientras permanecía en el suelo frío del baño, inmóvil, como una estatua rota. La tormenta de emociones había amainado, dejando tras de sí una quietud desoladora, un paisaje de ruina interior. Afuera, la noche había caído, y la casa estaba sumida en esa paz artificial que ella tanto se había esforzado por mantener. Pero esta vez, el silencio no era para protegerlo a él, era un vacío que le pertenecía solo a ella. En esa calma gélida, algo comenzó a cambiar, un movimiento casi imperceptible en las profundidades de su alma herida, el primer temblor de un despertar largamente postergado. Lentamente, levantó la cabeza. Su mirada se encontró con su propio reflejo en el espejo empañado por sus lágrimas secas. Vio el rostro de una extraña, una mujer pálida, con los ojos hinchados y vacíos, el cabello revuelto y los labios sin color, la viva imagen de la derrota. Sin embargo, al observar a esa figura deshecha, no sintió la punzada de autocompasión que había esperado. La lástima había sido consumida por completo por el dolor. En su lugar, una nueva emoción comenzó a brotar desde el fondo de su ser, una sensación fría, dura y pesada. Era algo que no había sentido en años, una brasa que creía extinta y que ahora comenzaba a arder con una intensidad inesperada y desconocida. La emoción que emergió fue la ira, pero no era una furia caliente y explosiva dirigida hacia él o hacia la enfermera. Era una rabia tranquila, profunda y lúcida. Una rabia dirigida hacia sí misma, hacia la persona en la que se había permitido convertir. Sintió una cólera inmensa por su propia ceguera voluntaria, por haber ignorado las pequeñas señales, por haber sacrificado su instinto en el altar de un amor que no era recíproco. Esta ira no era destructiva, sino todo lo contrario, era purificadora. Actuó como un solvente que disolvió la niebla de la tristeza y la confusión, dejando a su paso una claridad afilada y brutal. De repente, todo era simple, todo era inaceptable. En ese estado de lucidez helada, mientras el eco de la traición aún flotaba en el aire, tomó una decisión. No fue un plan elaborado, ni una estrategia de venganza. Fue un voto silencioso,
Un juramento inquebrantable hecho a la mujer del espejo. Se acabó. 2 palabras que resonaron en su mente con la fuerza de un decreto final. Se acabó el llorar por quien la veía como un servicio. Se acabó el anularse por quien usó su fuerza para abandonarla. La decisión fue tomada con una dignidad tranquila y aterradora. No habría más súplicas, ni confrontaciones, ni dramas. Solo un final. Un punto final puesto con la tinta de su propia resolución, en el libro de una vida que ya no estaba dispuesta a leer. Aunque su cuerpo no se había movido del suelo, algo fundamental en su presencia se alteró para siempre. Una nueva luz, dura y resuelta como el acero, se encendió en el fondo de sus ojos vacíos. Su espalda, incluso encorvada en el suelo, pareció adquirir una rigidez que no estaba allí antes. En ese preciso instante, en la frialdad estéril de ese baño anónimo, la cuidadora sumisa y abnegada murió. No hubo ceremonia, ni testigos. Fue una muerte silenciosa y definitiva, y en su lugar, forjada en la humillación más profunda y bautizada en la rabia más pura, una nueva mujer comenzó a respirar. Su primera bocanada de aire no fue de dolor, sino de una libertad incipiente y peligrosa. La transformación era irreversible. Su camino hacia la liberación comenzó con un único y decidido acto, ejecutado con la precisión de un cirujano. Se levantó del suelo del baño. Sus movimientos ya no eran los de una víctima, sino los de una estratega. Caminó con paso firme hacia el dormitorio que habían compartido, un territorio que ahora sentía como campo enemigo. Él dormía profundamente, ajeno a la revolución que se estaba gestando a su lado. Sin hacer ruido, sacó una pequeña maleta del armario, el equipaje de una vida que estaba a punto de empezar. No había prisa en sus acciones, ni furia, solo una calma helada y una determinación inquebrantable. Cada movimiento era deliberado, un paso en una coreografía de emancipación que había diseñado en el silencio de su resolución. Este era su primer acto de autopreservación. El contenido de la maleta era una declaración de intenciones. Dejó atrás, sin una segunda mirada, toda la ropa práctica y sin forma que había definido su uniforme de cuidadora. Ignoró las fotografías, los regalos, los recuerdos de una felicidad que ahora sabía fraudulenta. En su lugar, eligió prendas que le recordaban quién era antes de la enfermedad, antes del sacrificio. Dobló con cuidado una blusa de seda de un color audaz, unos zapatos de tacón que no había usado en años, y el libro de poesía que siempre había soñado leer en un café parisino. No estaba empacando ropa, estaba empacando las piezas de su identidad perdida, los fragmentos de la mujer que iba a resucitar. Cada objeto era un ancla a su verdadero yo. Antes de irse, se acercó a la mesita de noche de él. Lo observó dormir por un último instante, su rostro sereno en la ignorancia. Ya no sentía amor, ni siquiera odio, solo una vasta y liberadora indiferencia. Con un gesto lento y solemne, se deslizó el anillo de bodas de su dedo. La piel debajo estaba pálida, una marca de los años de una lealtad mal correspondida. Colocó la delgada banda de oro sobre la superficie de madera, justo al lado de la llave de la casa. No hubo una nota, no hubo una explicación. El silencio de su partida sería su mensaje más elocuente. Era un gesto final de desapego, la ruptura limpia y silenciosa de una promesa que se había vuelto una cadena. El trayecto desde la habitación hasta la puerta principal fue el más largo y significativo de su vida. Cada paso era una afirmación de su nueva libertad. Al llegar a la puerta, giró la cerradura con una mano firme. El sonido del pestillo al encajar, ese simple clic metálico, resonó en el silencio de la madrugada como el portazo de una celda que se abre para siempre. Fue el sonido más liberador que jamás había escuchado. Abrió la puerta y cruzó el umbral hacia la penumbra de la calle desierta. El aire de la mañana era frío y olía a tierra mojada, un perfume de limpieza y de nuevos comienzos. Y lo más importante, no miró hacia atrás, ni una sola vez. Sus primeros pasos sobre la acera fueron inciertos, como los de una recién nacida, pero con cada metro que la alejaba de aquella casa, sentía que un peso invisible se desprendía de sus hombros. La curva de fatiga en su espalda comenzó a enderezarse, su columna vertebral se alargó y su barbilla se elevó instintivamente. Empezó a respirar más profundamente, llenando sus pulmones con un aire que se sentía diferente, libre de la densidad del antiséptico y la enfermedad. Estaba dejando atrás no solo un lugar, sino una versión de sí misma. Con cada manzana que avanzaba, la mujer que había sido se desvanecía en la niebla del amanecer.
y la mujer que sería comenzaba a tomar forma con una solidez creciente. En lugar de buscar un refugio temporal, se lanzó de cabeza a la vida que había abandonado. Volvió al mundo del arte, no con timidez, sino con una ferocidad renovada. Consiguió un puesto en una prestigiosa galería de arte contemporáneo, un espacio vibrante y lleno de energía creativa. El contraste con su vida anterior era abrumador y sanador. El blanco estéril de la enfermería fue reemplazado por paredes llenas de colores audaces y formas provocadoras. El silencio opresivo fue sustituido por el murmullo de conversaciones intelectuales y la música ambiental. Este nuevo escenario no era solo un trabajo, era un ecosistema de inspiración, un lugar donde podía reconectar con su pasión y recordar el poder de su propia voz. Se sumergió en su trabajo como una náufraga que alcanza la orilla. Su talento, que había permanecido dormido durante tanto tiempo, resurgió con una fuerza y una profundidad inesperadas. El dolor y la humillación no la habían destruido, la habían tallado. Le habían otorgado una nueva capa de percepción, una empatía y una comprensión de la condición humana que ahora se reflejaban en su trabajo. Sus colegas y clientes no solo veían a una profesional competente, sino a una mujer con una notable gravedad y sabiduría en la mirada. Pronto, dejó de ser la mujer que había escapado de una tragedia y se convirtió en una figura respetada y admirada por su propio mérito. Estaba floreciendo. Fue en este entorno de renacimiento donde lo conoció. No era un príncipe de cuento de hadas esperando para rescatar a una damisela en apuros. Era un hombre que, como ella, apreciaba la belleza en la complejidad y la fuerza en las cicatrices. Un arquitecto de renombre, se sintió atraído no por una belleza frágil, sino por la resiliencia que brillaba en sus ojos y la dignidad silenciosa que emanaba de cada uno de sus gestos. Vio más allá de la superficie, reconociendo la historia de supervivencia que la había moldeado. Su interés no era superficial, era una fascinación profunda por la mujer que se había reconstruido a sí misma desde los cimientos, más sólida y hermosa que antes. La conexión entre ellos no se basó en la lástima o la necesidad, sino en una chispeante admiración mutua. Sus conversaciones fluían sin esfuerzo, explorando el arte, la vida, las filosofías que los movían. Cuando ella, con el tiempo, compartió fragmentos de su historia, lo hizo no desde la perspectiva de una víctima, sino desde la de una guerrera que había ganado su batalla más importante. Él no la compadeció, la admiró abiertamente. Vio en ella no a una mujer rota que necesitaba ser arreglada, sino a una reina que había forjado su propia corona en la adversidad. Era un reconocimiento entre iguales, dos almas fuertes que se encontraban en un punto de respeto y entendimiento mutuo. Así, un nuevo tipo de amor comenzó a tejerse en su vida, un amor que era el antídoto perfecto para el veneno de su pasado. Esta relación no se fundamentaba en el sacrificio desigual, en la anulación de uno por el bienestar del otro. Era una asociación de dos individuos completos que elegían caminar juntos. Él no quería salvarla, porque sabía que ella ya se había salvado a sí misma. Quería estar a su lado, ser testigo de su continuo florecimiento y celebrar la magnífica mujer en la que se había convertido. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió vista, valorada y, sobre todo, profundamente respetada por ser exactamente quien era, con todas sus cicatrices y toda su fuerza. El clímax de su liberación no ocurrió en un tribunal ni en una acalorada discusión, sino en el lugar donde se sentía más poderosa, su propio reino. Había pasado más de un año. Ahora era la curadora principal de una importante exposición de arte moderno, y la noche de la inauguración era la coronación de su arduo trabajo. Se movía por la abarrotada galería con una gracia y confianza que eran magnéticas. Vestía un vestido de un intenso color zafiro, un marcado contraste con los tonos pálidos de su pasado. A su lado, el arquitecto no la eclipsaba, sino que la complementaba, mirándola con una admiración que era visible para todos. Estaba en su elemento, rodeada de la energía del éxito y el respeto de sus pares. Fue entonces, entre el murmullo de las conversaciones y el tintineo de las copas de champán, cuando sus miradas se cruzaron. Al otro lado de la sala, junto a una escultura minimalista, estaba él. El tiempo no había sido especialmente amable. Parecía más pequeño, menos imponente de lo que recordaba en su memoria. Su vitalidad recuperada se había atenuado, dejando tras de sí un aire de resignación. Estaba solo.
El reconocimiento en sus ojos fue instantáneo, una sacudida de incredulidad que lo dejó paralizado. El mundo pareció reducirse a ese pasillo de espacio entre ellos, un puente invisible que conectaba su presente radiante con su oscuro pasado compartido. El ruido de la galería se desvaneció por un momento. La expresión en el rostro de él fue una cascada de emociones que ella pudo leer con una claridad pasmosa. Primero, el shock puro al verla, no como la recordaba, sino como la mujer deslumbrante que era ahora. Luego, la confusión, al procesar su éxito, su entorno, el hombre que estaba a su lado. Pudo ver el destello de una pregunta en sus ojos. ¿Cómo? ¿Cómo había ocurrido esa transformación? Y finalmente, vio la sombra de un antiguo sentido de posesión, una punzada de arrepentimiento que no nacía del amor, sino del ego herido. Se dio cuenta, en ese instante, de que no la había perdido a ella, sino al reflejo de sí mismo que ella le proporcionaba. Ella, por su parte, sintió el impacto del encuentro y se preparó instintivamente para la oleada de dolor, para el eco de la humillación, pero la ola nunca llegó. En su lugar, una calma asombrosa y absoluta la inundó por completo. Al mirarlo, ya no vio al hombre que le rompió el corazón, ni al traidor, ni al amor de su vida. Vio, simplemente, a un hombre, un extraño en una fiesta, un fantasma de una vida pasada cuyo poder sobre ella se había desvanecido por completo, no por el tiempo, sino por su propia y consciente elección de sanar. Las cadenas que la habían atado a su recuerdo no se rompieron con estrépito, simplemente se disolvieron en el aire, como si nunca hubieran existido. Él dio un paso vacilante en su dirección, un movimiento incierto, como si considerara cruzar la sala para hablar con ella, para ofrecer una excusa tardía o buscar algún tipo de absolución. Ella no se movió, no desvió la mirada, no mostró ni miedo ni rabia. Mantuvo su contacto visual durante un segundo más, un segundo que se sintió como una eternidad, y luego le ofreció un levísimo, casi imperceptible, asentimiento con la cabeza. No fue un gesto de perdón ni de bienvenida, fue un gesto de acuse de recibo. Te veo, sé que estás ahí, y no importas. Acto seguido, se giró suavemente y reanudó su conversación, borrándolo de su realidad con una facilidad que la sorprendió incluso a ella misma. En el momento en que le dio la espalda, una sonrisa genuina, privada y profundamente victoriosa, curvó sus labios. Comprendió entonces la verdadera naturaleza de su triunfo. La victoria no consistía en verlo sufrir o en restregarle su nueva felicidad en la cara. La victoria era su propia e inmaculada indiferencia. Era la prueba irrefutable, el sello final de su emancipación. El último grillete que la ataba no era la existencia de él, sino la carga emocional de su recuerdo. Y en esa noche, en medio del arte y la celebración de su nueva vida, se convirtió en la única y absoluta dueña de su propia historia, cerrando silenciosamente el capítulo final con una gracia y un poder que nadie podría arrebatarle jamás. El cierre de su historia no es una gran celebración, sino una imagen de pura y silenciosa victoria, un momento de serena y auténtica felicidad. La encontramos meses después, lejos del drama y del pasado, en el balcón de un apartamento con vistas a los tejados de Florencia. La ciudad del Renacimiento se extiende ante ella, bañada por la luz dorada y cálida del atardecer. No está en un castillo de cuento de hadas, sino en un espacio que es enteramente suyo, un refugio de paz que ha elegido y creado para sí misma. La escena está impregnada de una tranquilidad que es el eco de su estado interior, una paz ganada a pulso, ladrillo a ladrillo, decisión a decisión. Este es su verdadero reino. Su cabello, ahora más largo y saludable, ondea libremente con la suave brisa de la tarde. Viste un sencillo vestido de lino de color terracota, un tono cálido y vibrante que parece absorber la luz del sol poniente. En sus manos sostiene una copa de vino, que mueve con un gesto lánguido y relajado. Su postura es erguida pero sin tensión, la de una mujer que se siente cómoda en su propia piel, que ha hecho las paces con su cuerpo y su historia. Ya no hay rastro de la sombra encorvada que se movía por pasillos silenciosos. Ha florecido en una mujer que ocupa su espacio en el mundo con una elegancia natural y una calma inquebrantable. A su lado, en una silla de mimbre, está el arquitecto. No es el foco de la escena, sino una parte armoniosa de ella. Lee un libro, pero de vez en cuando levanta la vista, no para vigilarla, sino simplemente para observarla.
La mirada que le dedica sigue siendo de profunda admiración y respeto, la de un hombre que se deleita en la fuerza y la independencia de su compañera. No intercambian palabras en ese momento. No es necesario. Su conexión existe en el cómodo silencio entre ellos, una intimidad construida sobre la base sólida del entendimiento mutuo y la libertad individual. Es la imagen de una asociación, no de una dependencia. La cámara de nuestra historia se convierte en el espejo de su alma y se acerca a su rostro. La expresión que encontramos allí es la verdadera recompensa de su viaje. No es la sonrisa exultante de la venganza, ni la risa estridente de quien ha ganado un juego. Es una sonrisa suave, casi imperceptible, de una paz profunda y arraigada. Sus ojos recorren el horizonte de cúpulas y torres, y en ellos se refleja una profunda sensación de autoconocimiento y satisfacción. Ha descubierto que la justicia poética no era verlo a él perderla, sino que ella se encontrara a sí misma, y en ese hallazgo ha construido un mundo mucho más rico y hermoso del que jamás imaginó. Todos los sentidos participan en esta escena final de redención. Siente la caricia del último rayo de sol cálido sobre su piel, un calor que contrasta con el frío perpetuo de la habitación de enfermo. Escucha el sonido lejano de las campanas de una iglesia y el murmullo apagado de la vida de la ciudad, una banda sonora de normalidad y belleza que ha vuelto a ser suya. Saborea el vino, un gusto complejo y maduro, muy lejos de la insípida sopa que se enfriaba en una mesita de noche. Respira el aire fresco de la tarde, un aire que huele a flores y a historia, el perfume de la libertad. Cada sensación es una afirmación de su nueva vida, vibrante y llena. La imagen final se congela en un primer plano de su rostro. Cierra los ojos por un instante, y una inspiración profunda y lenta expande su pecho. Es el aliento de una mujer que no fue rescatada, sino que se rescató a sí misma. Una mujer que caminó a través del fuego de la humillación y salió del otro lado, no ilesa, sino íntegra, forjada en una versión más fuerte y auténtica de sí misma. Al abrir los ojos de nuevo, la luz dorada del atardecer parece emanar desde su interior. Es la imagen de una reina en su trono, un trono que no es de oro ni de marfil, sino de autorrespeto y paz interior. La justicia final no fue un castigo para él, sino una bendición para ella. Y así, su historia nos enseña una lección fundamental sobre la naturaleza de la verdadera justicia. Esta no reside en el acto de ver caer a quien nos hirió, ni en el placer fugaz de la venganza. La justicia más profunda y duradera es un acto de construcción personal. Es el proceso de recoger los fragmentos de un corazón roto y usarlos no para construir un muro, sino para forjar una corona. Su victoria no se midió por la miseria de él, sino por la plenitud de ella. Demostró que el poder real no está en destruir el mundo de otra persona, sino en la audacia de construir uno propio, tan magnífico y sólido que el pasado se convierte en un simple punto en un mapa distante, un lugar que visitó, pero donde ya no vive. Su viaje también redefine por completo el concepto del amor. Nos muestra la abismal diferencia entre un amor que exige sacrificio y anulación y un amor que se nutre del respeto y la admiración mutua. El primero es una jaula, por muy dorada que parezca. El segundo es un cielo abierto. Aprendió de la manera más dura que para atraer a un compañero digno de compartir un trono, primero debes reconocer tu propia soberanía y gobernar tu vida con dignidad. El amor verdadero no llega para rescatarte de tus ruinas, llega para celebrar el imperio que has construido sobre ellas. Es un encuentro de dos poderes, no la sumisión de uno ante el otro, una danza de iguales bajo el mismo sol. Que esta historia sirva como un faro para cualquiera que navegue en la oscuridad de una traición, que sea un recordatorio de que los finales más dolorosos a menudo son, en realidad, comienzos disfrazados. El momento en que sientes que lo has perdido todo es, con frecuencia, el momento en que finalmente eres libre para encontrarlo todo, pero dentro de ti. La humillación más profunda puede convertirse en el terreno más fértil para el crecimiento personal, si te atreves a plantar las semillas de la autovaloración. Tu historia no termina donde el dolor comienza. Es precisamente ahí donde tienes la oportunidad de tomar la pluma y escribir un capítulo mucho más glorioso. Un capítulo que te pertenezca por completo. El viaje desde aquella habitación pálida y silenciosa hasta el balcón bañado por el sol es más que un simple cambio de escenario. Es una metamorfosis del alma.
Es la evolución de ser un personaje secundario en la narrativa de otro a convertirse en la indiscutible autora de la propia. Ella dejó de ser el objeto del cuidado, la víctima de la traición, el eco de los deseos de otro. Se transformó en el sujeto, la fuerza motriz, la voz narradora. Su liberación final no fue escapar de él, sino escapar de la versión de sí misma que permitía que su valor fuera definido por la mirada de alguien más. La posesión más valiosa que recuperó no fue su carrera ni un nuevo amor, sino la propiedad absoluta de su propia historia. Porque al final, su vida nos revela la verdad más poderosa de todas. La mayor venganza contra aquellos que intentaron reducirte a cenizas no es devolverles el fuego. No es el odio, ni el rencor, ni el deseo de que sufran como tú sufriste. La revancha más elegante, la victoria más definitiva, es la paz. Es la calma que florece en los jardines de tu alma, regada con las lágrimas que una vez derramaste. Es la serenidad que construyes en el mismo lugar donde ellos desataron su tormenta. Es demostrar, con cada respiración tranquila y cada sonrisa serena, que no solo sobreviviste a su incendio, sino que usaste sus cenizas para abonar la tierra de tu propia y magnífica paz.